Mi objetivo en la vida es montar una agencia. No sabía de qué, pero quería montar una agencia. ¿Cuál es el mayor presupuesto que has destinado a una campaña? Pues estaríamos hablando de 250.000 euros más o menos. Venimos de hacer campañas de 10.000 euros hace 3 años, que al final mi objetivo con marca personal no es ser famoso ni ser conocido, sino que es que al final los clientes llegan a Keeper. Pues unir fuerzas, ¿no? y trabajar esta alianza. Y soy uno de los socios del grupo y mi labor principal y fundamental es seguir dirigiendo Keeper. Cuando tú a un influencer le pagas X cantidad es porque realmente lo está generando y cada vez que llega un cliente nuevo se queda. Y trato igual a un cliente de 30.000 euros que un cliente de 1 millón. ¿Se podría desvelar cuánto facturáis a día de hoy, al año? Pues nosotros el año pasado facturamos... Hola de nuevo, estamos en un nuevo episodio, esta vez con el magnífico Sergio Barreda, que quizás conozcáis algunos, de la agencia Keeper. Viene a hablarnos sobre el influencer marketing y muchos otros temas que son muy emocionantes. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, hombre. Esto es una maravilla, por favor, para quien no te conozca, describe brevemente quién es Sergio Barreda. Bueno, pues soy un apasionado del marketing principalmente. Creo que me define más profesionalmente el que me gusta el marketing y la comunicación, que realmente ser emprendedor. Pero bueno, creo que hoy vamos a hablar un poquito de las dos vertientes, así que voy a intentar dar mi visión desde las dos perspectivas. Perfecto. Es una maravilla contar con él porque juraría además que estás constantemente rotando en charlas, ponencias, trabajas con algunas escuelas. No sé si incluso ISDI, ¿puede ser? Sí. Cuéntanos un poco más, porque ¿qué hace que tu perfil se mueva o qué haces para que no deje de sonar tu nombre en todas partes? Bueno, yo creo que la marca personal siempre hay que trabajarla, ¿no? Y es más, yo mi TFG de la universidad fue sobre eso, ¿no? Y creo que lo he tenido siempre desarrollándome en mi carrera profesional desde que empecé y creo que es algo que dedico parte de mi tiempo a pues estar en LinkedIn, estar en charlas, estar en universidades, porque creo que al final es lo que hace que crezca tu perfil y sobre todo que al final traiga business a la empresa, que al final mi objetivo con marca personal no es ser famoso ni ser conocido, sino que es que al final los clientes llegan a Keeper. Qué bueno. Mira, llevamos una pregunta y ya nos hemos desviado de nuestra expectativa. Eso es lo que tal. Bueno, estos son los podcasts, ¿no? Pero una maravilla. Keeper, Keeper Agency, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Cuál es el nombre correcto? A veces tengo dudas. Pero... Sí, bueno, pues hacemos un rebranding dentro de 2 meses, así que no os puedo adelantar lo que va a ser ese rebranding, ¿no? Pero sí, Keeper Agencia. Nosotros decimos Keeper Agencia de Influencers. Es verdad que el experience lo hemos dejado un poco apartado. Es verdad. Si os puedo dar spoiler que en la nueva etapa, digamos que se elimina el experience que teníamos desde el principio, ¿no? Y hacemos algunos pequeños cambios en la marca, porque creemos que ya era como el momento de dar un cambio y poner una nueva imagen. ¿Más afín a los nuevos servicios? ¿O? Sí, total, porque es verdad que hemos pasado ya 8 años desde que desde que creé la agencia. Han cambiado muchas las cosas, hemos incorporado muchos nuevos servicios y creo que somos una agencia mucho más integral y creo que hay que demostrarlo porque realmente nos habíamos dado cuenta que teníamos un problema de comunicación quizá al exterior, de quien no nos conocía tanto, pues entender muy bien cómo era nuestro negocio en las diferentes áreas que tenemos, ¿no? Sí. ¿Keeper lo montaste tú solo? Sí, yo solo 100%. Es verdad que Kikillo estuvo conmigo desde el principio. Es más, yo leí una parte de la empresa en los primeros años cuando estuvimos juntos, básicamente porque era un creador de contenido con el que empecé a trabajar y que estuvo conmigo desde el día 1 mano a mano, o sea, casi como un becario que quería aprender sobre marketing, estaba estudiando la carrera y estuvimos juntos desde el principio, por eso en su momento decidí regalarle una parte de la empresa. Ajá. ¿Y cómo se da la oportunidad? ¿Cómo llegas a ser CEO de Keeper y montar tu propia agencia? Pues yo trabajaba en Heineken, trabajaba en el departamento de comunicación. Yo siempre pedía en Heineken pasarme al departamento digital, pero no había posición. Eran unos tiempos que, claro, hace casi 10 años de esto. No existía prácticamente nada de digital. Bueno, sí que existía, pero eran más redes sociales, influencers prácticamente no había, ¿no? Sí. Y ahí me gustaba mucho esa parte, ¿no? Y nada, al final decidí irme a una agencia entre el impasse antes de montar la mía, ¿no? Porque nunca había pasado por agencia. Yo había empezado siempre en Heineken mi carrera, ¿no? Entonces dije, joder, mi objetivo en la vida es montar una agencia. No sabía de qué, pero quería montar una agencia. Entonces dije, qué mejor que pasar por una agencia, ¿no? Y ahí fue cuando me dieron la oportunidad de empezar a trabajar con influencers a través de Heineken. Es decir, me dieron los influencers desesperados y ahí empecé a conocer pues a Carolina Iglesias, a Kikillo, a Albert, que a día de hoy son mis representados, y que me di cuenta que había un nicho de mercado concretamente que no tenían repre o que no tenían agencia. Entonces dije, vale, todos los grandes influencers ahora mismo están representados, pero los medios no. Entonces dije, bueno, pues aquí hay una oportunidad. Qué maravilla. ¿Te hiciste con un nicho que tú describirías de alguna manera? Bueno, nosotros empezamos hablando siempre de microinfluencia, que era como empezamos arrancando el proyecto, porque es verdad que ya existía YouPlan, ya existía Ses Olivia, GoTalents, que ya estaban trabajando con los grandes influencers del mercado, pero había un nicho de mercado que era, oye, ¿qué pasa con las pequeñas marcas que quieren hacer pequeños presupuestos y que quieren probar influencer marketing? Y ahí fue donde entramos. O sea,
Es verdad que haciendo microinfluencia, no como las plataformas que hacían microinfluencia muy de manera rápida y bajo al peso, por decirlo de alguna manera, nosotros hacemos influencia concreta pues oye, ¿quieres esta persona? Te la busco y trabajamos con eso. Qué buena idea. Eres bastante joven. ¿Qué necesitas para empezar un negocio? ¿Tuviste que pedir dinero prestado? Pues la verdad es que mi inversión fue cero prácticamente. Yo me cogí una oficina pequeñísima en un coworking de 200 euros al mes y básicamente pues fue vivir yo en esa oficina durante los 2 primeros meses y la inversión prácticamente fue cero. O sea, porque es verdad que yo tengo un negocio digital, al final tengo una agencia que vendo servicios y lo único que tengo que hacer es conseguir pagar mi sueldo los primeros meses, ¿no? Entonces la inversión fue prácticamente cero. Y es más, te diría que desde el mes 2 pude pagar mi sueldo porque es verdad que yo venía de pues, muchos años trabajando en marketing y al principio pues obviamente tiras de contactos y llamas a todas las puertas que puedes para que te den una oportunidad y haciendo las primeras campañitas. Yo creo que esto a veces resulta muy difícil de entender para gente que está empezando a pensar en emprender pero no lo ha hecho todavía, ¿no? Cómo tienes que esperar a conseguir ese primer proyecto, ¿no? Igual tienes que lanzarte un mes, incurrir en unos pequeños gastos, ya sea alquiler de oficina, lo que sea, pero que una vez consigues ese primer proyecto ya vas a poder pagarte tu nómina y los gastos asociados, ¿no? Es verdad que yo cuando estaba en la agencia me hice autónomo y compaginaba 2 trabajos a la vez. Es decir, yo me empecé a hacer autónomo trabajando de freelance pues, para Red Bull, haciendo las traducciones de batallas de gallo, hacía de todo lo que podía porque era como en plan, necesito tener un ingreso por otro lado que me asegure realmente a lo mejor que, oye, pues voy a tener cositas para poder empezar a tirar yo solo, pero es verdad que como montar la agencia fue como, vale, voy a montar la agencia que ya pasó de ser de freelance a agencia y quiero montar un proyecto realmente que sea algo un poco más grande, ¿no? Creo que lo que acabas de decir es súper clave. Creo que algo que yo llamo personalmente la técnica del chicle consiste en informarte primero, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A qué clientes puedes disparar? ¿Qué proyecto vas a hacer? Y una vez tengas las cosas muy claras y casi encaminadas, poder lanzarte a la piscina. Yo soy bastante precavido en general con el tema del dinero, del business, de todo en general. Siempre he dicho que he pecado un poco incluso de precavido a veces, pero es verdad que al final yo, por lo que te digo, que la gente dice, no, es que vengo de una familia humilde, es que es real, o sea, me refiero, es que yo no tenía nadie que me iba a solventar si las cosas salían mal, ¿no? Entonces yo siempre he sido como, oye, pues voy a currar mucho al principio en 2 trabajos si hace falta para pues realmente tirarme a la piscina y estar seguro, y hasta que realmente dije, bueno, es que todo el mundo me decía, Sergio, por favor, móntatelo porque es que ya puedes montártelo, es el momento. Ya pues, todo siempre da miedo, obviamente, empezar. Sí. ¿Cuál es el aspecto que menos entiende la gente sobre ti y tu trabajo? Yo creo que la gente lo que no entiende es por qué las marcas pagan dinero a los influencers. O sea, es como, ¿por qué estos cobran este dinero, no? O sea, por ejemplo, en el fútbol, que también se mueve muchísimo dinero, como que todo el mundo tiene conciencia de por qué un futbolista cobra tanto dinero, aunque también hay críticas, obviamente, ¿no? Pero como tenemos claro de, oye, si un futbolista cobra X millones de euros, porque realmente los genera y porque genera eso al club, ¿no? Pues realmente, un poco lo que a mí me gusta explicar es que cuando tú a un influencer le pagas X cantidad, es porque realmente lo está generando. Incluso muchas veces las marcas, o sea, la mayoría de los casos, se salen mucho más beneficiados de pagar una gran cantidad a un influencer que realmente el propio influencer. O sea, si cobraran a comisión muchas veces los creadores, ganarían mucho más dinero que lo que les pagan por fijo a las marcas. En términos simples, ¿cuál dirías tú que es el rol de la agencia de influencer marketing? Para mí es el intermediario entre la marca y el creador, en cualquiera de las vertientes. Es decir, seas un representante o seas agencia más estratégica, al final lo que tienes que entender es cuáles son los objetivos de tu cliente y las necesidades que tiene y encontrar los mejores creadores para que realmente se cumplan esos objetivos y se haga la campaña, ¿no? Y al revés, por la parte del creador, pues entender cómo él quiere adaptar su contenido a la campaña que tú le estás pidiendo y al final pues llegar a un punto intermedio entre las dos partes, ¿no? De decir, oye, pues por una parte quiero que el creador se sienta a gusto y que realmente haga una campaña que funcione porque él se conoce a su audiencia y por otro lado quiero que la marca quede contenta con lo que está pagando, evidentemente. En el sector de influencer marketing creo que cuando empezaba era muy difícil que las marcas y todos los intermediarios llegaran a este entendimiento, ¿no? De qué tipo de contenido tiene que hacer un influencer y con qué marca se tiene que casar para que sea una campaña con éxito. A día de hoy, ¿se ha profesionalizado o con qué aspectos han mejorado? Sí, yo creo que el sector en general se entiende mucho mejor, se entiende que al final hay que dejar libertad al creador, porque al final si tú quieres conseguir algo, estás contratando a una persona que no estás contratando a un medio de comunicación que simplemente pones una cuña, sino que al final ese mensaje publicitario tiene que estar adaptado a su propio contenido, porque si no, básicamente la gente lo va a pasar, no lo va a ver, ¿no? Entonces tira el dinero si tú contratas a alguien y lo obligas a hacer algo que no se siente cómodo, ¿no? Entonces es verdad que eso sí que es como que se ha entendido un poco más. Es verdad que yo creo que aún falta mucho como en el juntar las dos opiniones, ¿no? La marca del creador y hablar entre ellos, ¿no? Es decir,
oye, pues es que yo opino esto y por qué defiendo mi posición y por qué tú defiendes la tuya, y llegar a acuerdos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces las marcas se empeciñan en cosas que dices, no entiendo por qué me obligas a poner 18 hashtags, es que eso ya no tiene ningún sentido, el poner un hashtag en un story, es que no sirve absolutamente de nada, o sea, me refiero, es que no sirve de nada realmente. Entonces lo único que hace es que la gente pierda atención en lo que es importante, que es que al final consuma tu publicidad, ¿no? Entonces hay veces que las marcas creo que no se han adaptado del todo aún a entender cómo es este negocio de verdad. Y este aspecto más estratégico que nos comentas ahora, ¿lo puedes justificar mediante tecnología o con alguna herramienta que utilicéis? Sí, o sea, es verdad que desde que hace 8 años que yo empecé, ahora no tiene nada que ver. Hay plataformas donde te hacen un informe en 3 minutos, ¿no? Y es verdad que cada vez más vamos trabajando en la profesionalización tecnológica. Nosotros no es un tema que estemos metidos, sino que siempre subcontratamos a otros partners, ¿no? Y hay partners magníficos, tanto en España como de manera internacional, ¿no? Que al final es como, yo no me voy a meter a desarrollar tecnología porque se lo dejo a los realmente expertos, pero sí que la subcontrato para dar el mejor servicio a mis clientes, evidentemente. Eso está muy bien. ¿Hay 3 herramientas que puedas mencionar que utilices en tu día a día? Bueno, pues para mí, o sea, española para mí la mejor es Eleven Post, o sea, 11 Post, que pertenece a Influencer. Me parece que tiene un servicio muy bueno y muy buen precio a nivel de lo que ofrecen, ¿no? Y después si te vas un poco al upgrade de las grandes herramientas, para mí, sin duda, PrimeTag y CallSquare serían las 2 mejores herramientas que se utilizarían a día de hoy en Influencer Marketing, con unos precios estándares. Después ya tienes Tracker, que es un pastizal increíble y que bueno, ya sé cómo lo utiliza como las súper grandes marcas tipo L'Oreal, que al final pues la inversión de Influencer Marketing de L'Oreal es infinita, o sea, y abismal y entonces claro, evidentemente tienen que tener la mejor herramienta. Que gracias que menciones a Influencer, justo también es parte de nuestra estrategia de clientes. Con Jesús San Román hablamos muchísimo, así que nada, si nos escucha le mandaremos este enlace para que nos vea. En mis cursos se anima. En mis cursos siempre recomiendo a la gente que empiezan a hacer campañas que contratan 11 Post, porque me parece que tienen un servicio muy bueno y de muy buen precio. Está genial saberlo. Creo que esta parte tan techy también merece la pena, ya sea persona que empieza, agencia, cliente, marca. Hablabas de dinero antes y quiero romper el hielo con esta pregunta. ¿Cuál es el mayor presupuesto que has destinado a una campaña o la campaña más bestia hasta la fecha? Bueno, nosotros en la agencia, si hablamos de un creador concreto con una campaña anual, pues estaríamos hablando de 250.000 euros más o menos para una campaña anual de un creador. Digamos que es como una top campaña para ellos, ¿no? Y sería como, he hecho un par de ese tipo, ¿no? Pero no es lo habitual, evidentemente. Aquí estamos hablando ya de grandes creators, ¿no? Si hablamos de inversiones de marcas para campañas anuales, pues rondarían el $500,000, incluso pues un poquito más. Pero es verdad que venimos de hacer campañas de 10.000 euros hace 3 años y ahora cuando ya empiezan a llegar los grandes presupuestos, como que se ha notado muchísimo que los 2 últimos años hemos pasado de las 6 cifras a un poquito más. O sea, de 5 cifras a un poquito más, casi 6. ¿Y cómo es el proceso de escalar ese negocio? Es decir, yendo de 6 cifras a 7 cifras. ¿Cómo consigues eso? Pues para mí siempre he defendido que nuestro objetivo es que el cliente quede contento, ¿no? Y cuando eso lo transmites también a toda la parte del equipo, que es algo fundamental para mí, para que mi negocio se pueda escalar, que el equipo vaya en línea con lo que yo quiero, pues es un poco las 2 cosas, ¿no? Tener un servicio de atención al cliente para mí el mejor servicio de atención al cliente de cualquier agencia de influencers de España, o sea, creo que lo tenemos y que lo mantenemos, y cada vez que llega un cliente nuevo se queda. Y eso es sinónimo de que damos un buen servicio, ¿no? Y que el equipo también no solo da un buen servicio, sino creo que somos majos, somos simpáticos, y creo que también el cliente eso lo transmite, ¿no? El ser buenas personas, que para mí es algo fundamental realmente en ese sector. O sea, intento rodearme de las mejores personas para trabajar, y que el clima laboral, a nadie le apetece trabajar, ni a un CEO ni a nadie. O sea, me refiero, todos estaríamos encantados de estar en vacaciones. A mí me encanta mi trabajo, pero ya que tenemos que ir a trabajar todos los días y darlo todo, pues que lo hagamos en las mejores condiciones y que el cliente eso también lo note. Suena de maravilla, suena un sitio donde me gustaría trabajar a mí mismo. Vamos a hablar un poco más de dinero, sobre todo a nivel facturación. ¿Se podría desvelar cuánto facturáis a día de hoy, al año? Pues nosotros el año pasado facturamos alrededor de los 7 millones de euros. El objetivo de este año está en torno a los 10 millones y yo creo que a falta de 3 meses podemos decir que lo vamos a cumplir, casi seguro. Enhorabuena. Lo estáis petando.
¿Cuál es el mejor consejo financiero que podrías decirle a una persona que está empezando? Pues para mí, como yo soy una persona, como os decía antes, que soy experto en marketing y comunicación y no tenía ni idea absolutamente de finanzas, pues rodearte de los mejores asesores que te puedan ayudar con la parte financiera, porque yo desde el principio, desde el día 1, he tenido gestores, abogados, asesores financieros, porque al final es algo que no domino, ni siquiera quiero hacer, me refiero. O sea, es que no es algo que me guste, o sea, yo sé ir a vender a un cliente, sé vender una campaña de marketing, pero no sé hacer una P&L. O sea, evidentemente sé hacer una P&L, ¿no? Pero me refiero que no es algo que me motive a hacer una P&L, ¿no? O hacer un forecast, que lo hago, evidentemente, porque hay que hacerlo, pero no es la motivación que me levanta cada mañana, desde luego. Totalmente, esto es un poco zapatero a sus zapatos, ¿no? Mucha gente quizás piense que esto conlleva muchos gastos, sobre todo al inicio de empezar un negocio, ¿no? Contratar una gestoría, externalizar cosas que tú no entiendes a todo, y luego al final del día te das cuenta quizás de que ahorras mucho tiempo y haces las cosas incluso mejor que si dedicaras tiempo tú mismo a ello, ¿no? Siempre digo que a día de hoy, sobre todo con la carga de trabajo que tengo, mi tiempo pues vale mucho dinero, y por tanto hay que dedicar tu tiempo a lo que te da dinero, ¿no? O sea, a mí el estar haciendo las cuentas pues realmente muchas veces no me da dinero, ¿no? Entonces prefiero que las personas que saben más que yo de ese tema pues lo hagan por mí y evidentemente saber, porque es verdad que siempre me ha gustado como mucho entender, ¿eh? O sea, yo he entendido desde el primer momento, porque yo veo a creadores o incluso a mi pareja que muchas veces no entienden por qué pagan el IVA y pagar el IRPF, y yo siempre he intentado entender pues por qué pago un impuesto, por qué dejo de pagar otro impuesto, y sobre todo entender cómo funciona, ¿no? Después ya dejo a los otros que lo hagan, ¿no? Pero por lo menos saber qué están pasando por ahí. Totalmente. Me encanta este asunto. Yo creo que a nivel personal también me siento identificado con lo que dices, porque desde una edad muy temprana igual estás un poco despistado, intentas saber un poco de todos los temas y sin embargo lo que tienes que hacer es no especializarte en cada uno de los temas que te gusten, sino haz mucho foco en lo que sabes que haces bien para conseguir más facturación si eres bueno en ventas y luego pues subcontratar o delegar los otros aspectos. Sí, pero es cierto que al principio te lo tienes que comer todo. O sea, sí, yo creo que empiezas, y tú que empezaste tú solo, en nuestro caso lo podíamos dividir un poco esos roles, pero sí que tocaba hacer de todo, ¿no? Total. Excels financieros, de no sé qué. ¿Cuál es la decisión errónea que más veces has visto repetirse en el sector? Bueno, pues yo creo que la poca transparencia que muchas veces tienen las agencias con los talentos. Yo me gusta decir que tengo muy poca rotación, no solo de empleados, sino también de talentos, y creo que una de las cosas que nos caracteriza es que tenemos una transparencia absoluta. O sea, un talento se puede ir, pero nadie en la vida diré que le he robado un euro, y eso es así. Yo tengo un contrato firmado con todo el mundo y lo que pone en el contrato es lo que se cobra, y sin ningún tipo de cláusula rara, ni el talento se puede ir cuando quiera de la agencia si decide irse. Y al igual por el otro lado con los clientes, si yo con un cliente firmo un 20% de beneficio, voy a cobrar ese 20%, me refiero, no hay extras primas por detrás ni nada por el estilo. O sea, hay transparencia absoluta con lo que gano con cada cliente, que puede ser un cliente de una marca o puede ser un cliente que son influencers, que para mí son mis clientes evidentemente también. Total. Yo creo que es clave, ¿no? Sobre todo en un sector que empezaba donde no toda la regulación estaba prevista porque era algo que empezaba de cero, la transparencia era clave. ¿Hay algún otro aspecto que digas que sea importante para mantener una relación duradera con un cliente? Bueno, para mí, lo que decía antes, el servicio al cliente, ¿no? El que al final para mí trabajar con clientes que somos prácticamente familia, como es el caso, por ejemplo, de María Crespo, que bueno, nos conocimos incluso en una cena en ella, que llevo 7 años, yo creo que trabajando con Pernod Ricard. Bueno, es que es realmente parte de mi familia prácticamente y es cliente, ¿no? Y me paso prácticamente todos los días hablando con ella, ¿no? Pero para mí esa confianza se consigue cuando tú has dado todo por ese cliente y sigues dándolo 7 años después. O sea, yo trato a Pernod Ricard, sigue siendo 7 años después. Ahora mismo ya no es mi mejor cliente, pero para mí como si lo fuera, y trato igual a un cliente de 30.000 euros como un cliente de 1 millón. Para mí es entender que necesitan acompañarnos en el camino y disfrutar de ese proceso, ¿no? Y cuando una persona ha confiado en ti, como el caso por ejemplo de María Crespo, que confió en mí con una campaña de 3.000 euros hace 7 años, ir creciendo poco a poco y ganar de la confianza del cliente es cuando realmente se consiguen las cosas y cuando se consigue esa relación de largo plazo. Y así lo hemos demostrado no solo con Pernod Ricard, sino con clientes como Estée Lauder, que también llevamos muchísimos años, con Ecovidrio, con Ecoeves, que también llevamos un montón de años, y al final pues eso es lo que queremos, ¿no? Que el cliente entre y se quede. Qué buenos ejemplos. A mí me gustaría empezar a hablar, a no ser que tengas otra pregunta, de vuestra alianza con Apple Tree. Hace año y medio sacasteis una nota de prensa que comunicaba que os aliabais con Apple Tree, y nada, teníamos curiosidad por cómo surge eso, cómo ocurre eso en primer lugar.
Bueno, yo siempre hablaba de lo típico de que cuando eres emprendedor, a ver cuándo me compran, y es como que siempre es como que lo tienes ahí, y yo decía, cuando llega la oportunidad, ¿cómo se gestiona esto? No sabes muy bien, ¿no? Y tuve la suerte que me llegaron muchas oportunidades, ¿no? En los últimos 2 años, o sea, un año antes de firmar la alianza con Apple Tree, me llegaron un montón de propuestas de muchísimo dinero y propuestas con cheques en blanco realmente, porque es un sector que a día de hoy no solo está súper en auge y hay un crecimiento de la inversión notable cada año, sino que es un tipo de negocio que genera un muy buen EBITDA a nivel de agencias, ¿no? Entonces me salieron muchos novios, ¿no? En los últimos, un año antes de firmar la alianza, pero yo tenía muy claro lo que quería, ¿no? O sea, yo no quería vender mi empresa. Lo primero, ni irme de la empresa, ni vender la empresa y decir, bueno, pues no hay un proyecto detrás, ¿no? O sea, yo si me juntaba con alguien era porque realmente sumábamos fuerzas y realmente remábamos hacia el mismo camino, ¿no? Y yo llevaba trabajando con Apple Tree 7 años y en una comida pues surgió la conversación, ¿no? Y decidimos pues unir fuerzas, ¿no? Y trabajar esta alianza, y soy uno de los socios del grupo, y mi labor principal y fundamental es seguir dirigiendo Keeper, que es lo que quiero hacer y lo que todos tenemos de acuerdo que tengo que hacer. ¿Cuál es el rol de Apple Tree en ese caso? ¿Cómo te ayuda a...? Bueno, pues al final, con la unión de Apple Tree y Keeper, lo que construimos es una agencia 360 100%, que le podemos dar un servicio al cliente o en cualquiera de los dos lados, mucho más amplio que quedábamos antes. Es decir, hay clientes pues que lleva Apple Tree que ahora mismo pueden ampliar sus servicios de influencer marketing a otro nivel, como es el caso, por ejemplo, de Lego, que es un cliente de Apple Tree que ahora gestionamos nosotros la parte de influencia, o, pues por ejemplo, un cliente de Keeper, como puede ser Clarins, que Apple Tree pues ahora mismo suma sus fuerzas a la parte estratégica, a la parte más de negocio. Entonces, bueno, al final es como... crear sinergias que realmente apoyen a nuestros clientes y les hagan crecer en otro nivel, ¿no? Pues el caso de Pernod Ricard, que también es un cliente que gestionamos desde los dos lados. ¿Cuánto es lo máximo que has dicho que no a esas ofertas que hablabas? Pues la verdad es que no me acuerdo, pero creo que juraría que la mejor oferta que me hicieron, creo que era un por 10 EBITDA. Vale. Que es una barbaridad. Sí. Sí, eso suele pasar en empresas más tecnológicas, ¿no? Sobre todo en apps y tal. Sí. Por 10 es... Sí, también me ofrecieron por 4, o sea, que obviamente cuando te ofrecen un por 4 es como, vale, quieres vender dentro de 3 años mi empresa, evidentemente, pero bueno, he aprendido mucho en este camino. O sea, yo no tenía ni idea de cómo se valoraba una empresa, ni cuánto valía mi empresa. La verdad es que es como, bueno, tú puedes tener mucho cariño a tu empresa, pero no sabes cuánto vale, ¿no? Y cuando ya te metes en el mundo de compra-venta de empresas, pues ya aprendes un montón, y es lo que más me ha gustado de todo este proceso de la alianza, el entender muy bien cuánto valía mi negocio. ¿Cómo ha sido ese proceso de due diligence? ¿O cómo has realizado? Lo poco que puedo hablar, pero básicamente lo mismo, pues buscar a una persona experta en venta y compra de empresas. Y es verdad que me gasté un pastizal en abogados y en gestores, ¿no? Pero es verdad que te gastas un dinero que después te beneficia, porque es que la negociación va mucho mejor si tienes personas que saben, ¿no? Porque lo que yo sabía las cosas que podía negociar yo, que era pues lo que quería de mi proyecto a largo plazo, pero las partes más económicas y financieras pues no tenía ni idea, así que dejé en lado de los que saben que me ayudaran en eso. Y después estar más contento con la elección del equipo que tuve para la operación. Es una inversión, ¿no? Para conseguir lo mejor para ti. Total. Qué maravilla. Yo cerraría, aunque quisiera hacer muchísimas más preguntas con esa última, y pasar a preguntas rápidas. Vale, primera pregunta. Un personaje reconocido e influyente en tu día a día. Para mí, no puedo hablar de otro que no sea Chuso Jones. Es una de las mejores personas que conozco en esta vida, uno de mis mejores amigos, y la persona que, sin duda, pues me factura de mi empresa. Lo iba a decir. Pero vamos, sobre todo lo que aprecio de él es que es una persona que no para. Es que cada día tiene un reto nuevo y me levanto con un WhatsApp de cosas que quiere hacer, y eso me motiva muchísimo, el tener una persona al lado que hagamos equipo y que creamos que no hay fin. Cuando tienes este equipo de 2 personas, bueno, y Natalia, que también forma parte del equipo de los 3, que construye tanto en el futuro y con esa mirada tan emprendedora, es que te llena. Me llena de propiedad. Sí, esta última semana me ha salido como 3 veces Chuso, me ha salido en lo de ketchup, Heinz, en Ariel y en alguna otra cosa más. Y encima es que son marcas que repetimos cada año. O sea, es que igual, pues que tiene el mismo sentido que yo a nivel empresarial. Él quiere que las marcas queden contentas, y cuando un creador dice eso, dijo,
es que realmente se involucra en que si hay que vender, se quiere que la gente compre, si hay que estar en mis lados, pues él está, queda bien con los clientes, que no hay, te lo juro que en 4 años que llevo trabajando con él, no he tenido una crítica negativa de ningún cliente de trabajar con él. Qué gusto trabajar así. Sí. La habilidad más importante en tu trabajo. Para mí, ser buena persona, la verdad, es que es lo que creo que me define como profesional, ¿no? Ser empático con las personas y entender que cada persona pues tiene su momento y tiene sus circunstancias, ¿no? Y en base a eso, pues saber gestionarlo lo mejor posible, porque es verdad que muchas veces los problemas de los demás se convierten en los tuyos, pero intentar pues no llevarte los problemas a casa y ser lo más empático posible con la gente. ¿Proyecto o colaboración soñada? Pues a ver, me encantaría trabajar con L'Oréal, la verdad. Hemos estado en los 2 últimos concursos, en el último tuvimos la oportunidad de llegar a la final, felices y contentos, obviamente, pero sobre todo es el cliente que más factura de España a nivel grupo en influencer marketing y por tanto pues siempre es el sueño, ¿no? El conseguirlo en algún momento. Estás a un paso. Este año ya ahí estamos, total. ¿Cuál es tu contacto más famoso en tu móvil? Pues la verdad es que lo he pensado alguna vez, pero la verdad es que tengo mucho famoso en general en el móvil, ¿no? Pero bueno, en general, pues cualquier, no sé, Lola Índigo quizá, Mario Vaquerizo, no sé, es que tampoco tengo relación, con Lola sí que tengo relación personal, ¿no? Pero con Mario, por ejemplo, no tengo relación personal, será algún podcast que habrá venido en algún momento, y o que sea, Oterelu, yo que sé, Lidia Lozano, seguro que tienen alguno de estos, ¿no? Pero vamos, o sea, yo creo que al final, por el mundo que me rodea, pues evidentemente mi agenda, y siempre digo que mi agenda es lo más importante de mi profesión, ¿no? El tener... Y es más, yo nunca borro números. O sea, es más, creo que tengo números de 15 caseros que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Y nunca cambio mi número de teléfono también. Yo desde el principio siempre he tenido el mismo número, así que siempre todo el mundo tiene mi número y yo tengo el número de todo el mundo. Vuelves a tus 18, ¿qué consejo le darías a tu yo de antes? Pues yo creo que le diría que siga siendo... que siga trabajando la intuición como la trabaja, ¿no? Que se fíe de su intuición, porque a mí... siento que muchas veces no he estado preparado para las cosas, pero que la intuición ha sido lo que me ha hecho hacer las cosas bien. Y al final, cuando tú confías en ti, pues evidentemente muchas veces la cagas, pero la intuición muchas veces yo creo que no falla. Es un presentimiento que te hace estar un poco más cómodo con la decisión tomada, ¿no? Cuando dices, este influencer no lo ficharía y no lo fichas, dices, bien. O lo fichas y de repente dices, ves, tenía razón, sabía que me iba a equivocar. Ajá. O cuando ya ves a un cliente desde el principio que dices, este me va a hacer... lío y me va a machacar el equipo y al final no te equivocas, que muchas veces no te equivocas. Hay que fiarse de los presentimientos, ¿no? Total. Yo quiero añadir una última pregunta y porque te voy a pedir que te pongas la gorra del consultor y nos des un consejo a Bonus Studio para que lleguemos al siguiente nivel. ¿Qué consejo nos darías? Me encanta. Bueno, yo creo que la parte del podcast es súper interesante, no solo por la parte de visibilidad, sino también he escuchado en Estados Unidos que mucha gente hace podcast solo también para relaciones comerciales, que creo que es también muy interesante, ¿no? Entonces yo creo que habéis trabajado mucho esa parte de imagen, ¿no? Y creo que lo que a veces yo veo desde fuera es que no mostráis muchas veces que el podcast va asociado a una productora, ¿no? Que hay veces es complicado también de mostrar, y creo que ese era el objetivo principal, ¿no? Pero quizás un poco trabajar como... que la gente que vea un capítulo vuestro al final acabe sabiendo qué hacéis detrás, ¿no? Y creo que ahí es un poco lo que yo veo que os falta. Pues me encanta ese consejo. Dicho eso, Bonus Studio es una productora de Madrid. Total. Queda claro. Anteriormente tuvimos a Elisa Palma, responsable de comunicación digital en Mandarin Oriental Reach Madrid, y nos dejaba una pregunta para ti. Hablamos un poco sobre tu trabajo y responsabilidades. Y nos decía... Desde el punto de vista de un manager que trabaja con talentos, cómo hacen la estrategia para hacer el approach a diferentes marcas, ya sean de lujo o de no lujo, a las que van a dirigirse, cómo deciden, ¿no? A qué marca según tu perfil tiene sentido y es coherente que se acerquen o no se acerquen y le ofrezcan colaborar con ellas. Intento entender lo primero qué quiere el talento, ¿no? Con quién le gustaría trabajar, por qué le gustaría trabajar, y ahí también yo orientarles en lo que creo que está bien o no para su carrera, ¿no? Porque hay veces que ellos quieren trabajar con X marcas, pues, por ejemplo, el caso de Chuso, ¿no? Que hace mucho humor, ¿no? Y a veces a él muchas veces le gustan las marcas de lujo, ¿no? Y digo, ya, es que te puede gustar como consumidor, pero tu perfil no es lujo. Entonces, yo no voy a tocar una marca de lujo para ti porque me va a decir que no lo primero y voy a tirar un tiro que no va a funcionar, ¿no? Entonces hay que hacer un poco ese approach con ellos de lo que les gusta y lo que quieren hacer versus lo que ellos muestran con su perfil, ¿no? Y entonces ahí es cuando realmente creo que las propuestas tienen sentido, porque si tú tiras por tirar a 500 marcas, pues evidentemente alguna cae, ¿no? Pero ¿cuántas por el camino
piensan, joder, este tío está proponiéndome algo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, para mí es ser más cualitativo y decir, oye, es que, ¿por qué creo que tu marca funciona con este perfil, no? Por lo primero, porque a lo mejor le gusta como consumidor, ¿no? Sí. Es decir, si un cliente, un influencer me dice, es que me encanta Colacao y todas las mañanas desayuno Colacao y no tomo café, pues me gustaría que nos acercáramos a Colacao para decirle, oye, es que yo tomo Colacao. Entonces creo que ahí es donde surgen las sinergias más guay, ¿no? Cuando realmente los propios creadores les gusta el producto. Qué bueno, me encanta. Y solo te toca a ti dejar una pregunta al siguiente invitado. Pues yo le diría que si tuviera que contratar a un creador de contenido, un influencer, para hacer una campaña creativa que ganara premios, ¿a quién contrataría? Entiendo que es una pregunta muy abierta porque puede ser... pero bueno, si tienes que quedarte con alguien, ¿con quién te quedas? Me encanta. Bueno. Pues Sergio, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Ha sido una maravilla. Si estáis interesados en ver a más participantes, dejadlo en comentarios y les invitaremos. Con suerte aceptan. Gracias por pasar. Gracias a vosotros y que sigamos currando juntos unos años. Antes de nada, espera un segundo. Oye, me estaba fijando en la tuya y digo, está súper guay, ¿eh? Sí. Se parecen a los que hemos hecho con Chuso de los chistes. Sí. Ahora hecho en vistazo, tenemos 3 modelos. Me encanta. Y así puedes ver cuál te encaja más. Genial. Oye, pues mil gracias. Nada, a ti. Gracias por venir, Sergio. Chao.